Buenas tardes, hoy vamos a presentar el prototipo timbre de electromanía o electroimán que, que tenemos como propósito construir en nuestro equipo un timbre de electroimán empleando materiales de bajo costo y muy sencillos y reciclados si se puede, donde se compruebe que la intensidad de un campo magnético depende de la intensidad de corriente eléctrica. Se expondrá mediante un video que lo grabará mi compañero y se entregará un reporte escrito a computadora. Para empezar esto tenemos que saber qué es un electroimán. Un electroimán es un tipo de imán artificial que tiene las mismas características que uno convencional. Son los que traen objetos metálicos, diapositivas, tienen algunas ventajas con respecto a las tradiciones y capaz de activarse y desactivarse cuando es necesario o si la persona que está utilizándolo puede activar o desactivar manualmente. Las partes de un electroimán. Este electroimán se conforma por varias piezas, no son varias, son muy pocas, pero es un dispositivo bastante sencillo, ya que por lo general consta de dos partes principales sin contar el flujo eléctrico de la bobina. Este componente es el encargado de generar y potenciar el magnetismo o el núcleo conductor del magnetismo. La bombina se pone sobre ese material para que así el magnetismo tome el mismo sentido que el núcleo y así pueda funcionar el electroimán y podamos activarlo fácil. En sí, ¿cómo funciona un electroimán? La corriente eléctrica que pasa por un alambre está generada magnetismo a su alrededor, potenciando este efecto en el alambre que se enrolla de una forma de espiral, hace un recorrido que va pasando la corriente hacia lo más largo de una distancia menor. Cada vuelta que recorre la electricidad genera más magnetismo y se va sumando al efecto final. Y bueno, mi compañero Yosef les explicará lo que son las ventajas y desventajas y por qué piezas están hechas un electroimán. En la parte de las ventajas, ya que es el sentido de paso de la corriente eléctrica y el magnetismo también cambiará el sentido y podemos incrementar o disminuir la fuerza de nuestro electroimán a través de la cantidad de corriente que se suministre. Ya eso depende del tipo de batería que estemos utilizando o cómo queramos que funcione. En las desventajas requiere una cantidad significativa de cobre, ya que se hace el embobinado para llegar a los campos deseados, y en general esto significa que no son adecuados para aplicarlos donde hay un poco espacio, ya que como lleva un embobinado grande, genera, bueno, va algo de espacio pues para que se pueda ejecutar dependiendo de qué se vaya a utilizar. En los materiales utilizamos cobre, una pila cuadrada y un clavo para simular una bobina y que tenga el flujo magnético que nos está pidiendo la práctica. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. Luego, lo que vamos a explicar en esto será sobre el experimento del electromagnetismo. En este caso, ya mencionado en las diapositivas anteriores, vamos a necesitar lo que es una pila de 9 voltios, unos cuantos clavos para poder hacer el electromagnetismo y vamos a utilizar lo que es cobre ya una vez amarrado en el clavo puede ser de concreto o de madera, es lo mismo, donde ya tenemos puesto lo que son para cada polo de la batería y poder hacer a continuación lo que es el experimento, ¿no? Decimos que pues un electroimán es un tiempo magnético
producido mediante el flujo de una corriente eléctrica, sabiendo que el clavo también posee pues, ferromagnetismo. Entonces comenzaremos a proseguir. Entonces vamos a poner que el polo del lado izquierdo va a ser negativo, va a estar en el lado negativo, y el polo derecho va a estar en el lado positivo. Una vez ya hecho eso, va a quedar así el clavo. Y ahora sí que el clavo ya tendría electromagnetismo. Y se podrían agarrar lo que es los clavos, los pequeños clavos. Aquí. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor eléctrico, pues genera a su alrededor un campo magnético. Genera un campo magnético de forma circular por el cobre. O sea, por lo tanto, que pues, en su campo magnético es muy débil. La finalidad de enrollar lo que es el cobre al clavo, pues es con una finalidad de con- concentrar el campo magnético, lo que pues le da lo que es la pila. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, y como conclusión, para dar cierre ya a esta exposición, ya una vez que nos han explicado mis compañeros lo que es la parte de cómo funciona, qué es, sus partes, y ya que vimos la parte de práctica, donde les expliqué cómo funciona el electroimán, ya con la pila cuadrada, con el cobre y con el clavo que utilizamos. Entonces, pues para dar cierre a este experimento, pues sabemos que pues un electroimán es muy ventajoso, ¿no? En nuestra vida diaria o dependiendo en qué se vaya a utilizar, pues sabemos que son como actualmente utilizados donde para estaciones de subir y bajar, gente, como las escaleras magnéticas, que por lo cual tienen que frenar. A esto se le llama fuerza de fricción, ¿no? Esta manera para detenerlo usan electroimanes en los carriles o rieles de las escaleras, donde van bajando la velocidad, y su mismo nombre pues nos lo dice, que es viaja por la levitación magnética. Y pues como no tienen ruedas, el frenado tiene que ser por retención que creamos los mismos electroimanes que tiran del tren. Entonces cuando es impulsado en el lugar de tirar, lo que hacen es frenar por por el electromagnetismo. Y pues bueno, esto fue todo. Estas fueron las bibliografías que fueron utilizadas en esta exposición, y muchas gracias por su atención.